Bienvenido a nuestro vídeo de preguntas frecuentes sobre resina epoxi. Hemos recopilado las consultas más comunes que tiene la gente, especialmente sobre el uso de resina epoxi para pisos y mesas. Estamos aquí para brindarle respuestas claras y simples, para que pueda obtener más información sobre este fascinante material. La siguiente pregunta se centra en las diferencias entre la resina epoxi y otros tipos de resinas. A diferencia de otras resinas, la resina epoxi posee una alta resistencia mecánica, ofrece una mejor adhesión y proporciona una resistencia superior a los productos químicos y al calor. Estas características lo convierten en una opción popular para crear superficies atractivas y duraderas. Una de las preguntas más frecuentes es sobre la seguridad del uso de resina epoxi. El uso general de resinas epoxi en espacios bien ventilados se considera seguro. Sin embargo, se debe evitar la exposición prolongada a los vapores de la resina. Siempre se debe utilizar equipo de protección personal adecuado, como guantes y un respirador, cuando se trabaja con resina epoxi. Quienes desean utilizar resina epoxi como material para pisos preguntan con frecuencia sobre su durabilidad. Los pisos epoxi son increíblemente duraderos, puede soportar mucho tráfico peatonal, resistir la mayoría de los productos químicos y es fácil de limpiar. Cuando se aplica correctamente, puede mantener su acabado brillante durante muchos años. Con frecuencia surge una pregunta sobre la seguridad en el contexto de los suelos epoxi. Si bien los pisos epoxi generalmente se consideran una opción segura, pueden volverse resbaladizos cuando están mojados o expuestos a ciertos productos químicos. Para mejorar la seguridad, se pueden mezclar aditivos antideslizantes en la resina antes de la aplicación. La siguiente pregunta trata sobre el costo de la resina epoxi. La resina epoxi, tanto como material como aplicación, puede presentar un costo mayor que otras opciones de pisos. Sin embargo, su longevidad, bajo mantenimiento y estética elegante lo convierten en una inversión que vale la pena para muchos propietarios de viviendas y empresas por igual. Pasando al tema de la resina epoxi para las mesas, una consulta común implica qué tan gruesa debe ser la resina. El espesor ideal de la resina depende del efecto que desees, y de las recomendaciones de la resina específica. Para la mayoría de las aplicaciones, se recomienda un espesor que oscile entre 18 de pulgada y 14 de pulgada. Otra pregunta popular se relaciona con la preparación y vertido de resina epoxi. De hecho, la preparación es clave e implica asegurarse de que la superficie esté uniforme, y garantizar que no haya burbujas o partículas de polvo que puedan estropear el acabado final. Cuando se trata de verter, es útil comenzar con una capa fina para sellar la superficie y evitar que salgan burbujas. Después de eso, se pueden verter las capas restantes, y si quieres agregar algún tipo de decoración o incrustación, este es el momento de hacerlo. La gente también se pregunta sobre el tiempo de curado de la resina epoxi. Normalmente, la resina epoxi tarda de 24 a 72 horas en alcanzar una dureza funcional después de la aplicación, sin embargo, puede tardar hasta 30 días en curarse por completo. Factores como la temperatura y la humedad pueden afectar esta vez. Un sinónimo común utilizado para curar en el mundo de las resinas es llegar al curado total. Hablando del arte de la resina, algunas preguntas involucran resina y color. ¿Cómo cambiar el color de la resina? Mezclar varios colores y agregar los colores a la mezcla de resina antes o después de verterla. Existen diferentes metodologías y la mejor para usar depende del efecto deseado. Por ejemplo, agregar pigmentos directamente a la resina puede crear un efecto turbio. Otra consulta común pregunta sobre el potencial de coloración amarillenta en la resina epoxi, particularmente en aplicaciones como encimeras y mesas que reciben luz solar directa. La mayoría de las resinas epoxi son estables a los rayos UV, sin embargo, la exposición directa prolongada a la luz solar puede provocar cierto nivel de decoloración con el tiempo. Elegir una resina epoxi resistente a los rayos UV de alta calidad puede reducir el riesgo de coloración amarillenta. La siguiente pregunta implica limpiar y mantener las superficies de resina epoxi, particularmente para artículos como mesas y encimeras donde se manipulan con frecuencia. El simple uso de agua y jabón suave puede mantener limpias las superficies de resina. Para mantener el brillo de la superficie, puede resultar beneficiosa la aplicación periódica de un pulimento o cera específica de resina. A las personas también les interesa saber si pueden reparar superficies epoxi dañadas. De hecho, es posible reparar pequeños rayones y astillas en superficies epoxi. Para ello se puede añadir otra capa de resina fresca, seguido de lijado y pulido. Con el cuidado y mantenimiento adecuados, una superficie epoxi bien hecha puede conservar su belleza durante años. Volviendo a las limitaciones de la resina epoxi, es importante tener en cuenta que no es impermeable a daños. Los objetos afilados o la presión excesiva pueden causar rayones, abolladuras o astillas. El cuidado regular y adecuado de las superficies epoxi es esencial para prolongar su vida y mantenerlas luciendo al máximo. Cambiando de marcha, abordemos el tema de los riesgos para la salud cuando trabajemos con resina epoxi. El endurecedor de la resina epoxi suele contener sustancias químicas que pueden provocar irritación de la piel y los ojos. Es esencial trabajar en un área bien ventilada, usar ropa protectora y cumplir con las pautas de seguridad recomendadas. ¿Se puede utilizar resina epoxi para crear efectos 3D?
Sí, con la técnica adecuada y el uso de capas y mezclas de pigmentos adecuadas, se pueden lograr impresionantes efectos 3D. Desde patrones ondulados hasta efectos realistas de piedra y mármol, las posibilidades son enormes y contribuyen a la popularidad de la resina epoxi en la decoración del hogar. Finalmente, una pregunta frecuente trata sobre dónde comprar resina epoxi de alta calidad. Se pueden encontrar excelentes productos de resina epoxi tanto en línea como en tiendas físicas. Es fundamental investigar diferentes marcas, leer las opiniones de los clientes, y asegurarse de seleccionar el tipo correcto de resina para su proyecto específico. La calidad debería ser su principal objetivo, incluso si eso significa pagar un poco más. En resumen, la resina epoxi es un material versátil y fascinante con numerosas aplicaciones. Es beneficioso invertir tiempo en comprender sus propiedades, limitaciones y cómo trabajar con él correctamente. Con el conocimiento adecuado, puede crear superficies y obras de arte hermosas y duraderas que muestren las características únicas de la resina epoxi. Mucha gente todavía tiene dudas sobre el uso de resina epoxi. Pero recuerde, cada proyecto, desde el revestimiento de pisos hasta la fabricación de mesas, es una oportunidad para aprender algo nuevo, mejorar sus habilidades y disfrutar del increíble viaje que supone la elaboración de resina. No dudes en dar el primer paso, y desatar tu creatividad a través del mágico mundo de la resina epoxi. La elaboración de resina epoxi es para todos, y se puede adaptar a su estilo individual y preferencias personales. Desde encimeras de cocina hasta arte mural, la resina epoxi agrega un toque moderno, y puede transformar cualquier superficie común en una obra de arte impresionante. Entonces, explora, experimenta y convierte tus ideas artísticas en realidad utilizando este fascinante material. Esperamos que este video haya sido útil, y que haya abordado algunas de las preguntas que pueda tener sobre la resina epoxi. Si desea profundizar aún más su aprendizaje, recuerde consultar la descripción en busca de recursos profesionales que puedan ayudarle a convertirse en un maestro en el trabajo con resina epoxi. No olvides contactar con nosotros si tienes alguna otra duda sobre la resina epoxi. Estamos aquí para ayudarlo a navegar por el mundo de este impresionante material y ayudarlo a superar cualquier desafío potencial. Recuerde, cada proyecto tiene el potencial de ser una obra maestra, solo necesitas dar el primer paso. Su viaje artístico con resina epoxi es sin duda emocionante, lleno de oportunidades ilimitadas para crear piezas notables. Está bien tener dudas o preguntas, y es esencial buscar las respuestas que necesita para sentirse cómodo y seguro con su manualidad con resina epoxi. Gracias por mirar. Esperamos que haya encontrado esta información, y que le haya brindado la confianza para explorar el mundo de la resina epoxi. No olvides darle me gusta y compartir este video con cualquiera que creas que te resultará útil. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.